es el entusiasmo porque Fidel está mostrando la plaqueta que le entregaron. Ahí habla Castro, habla Castro. Demora Fidel el comienzo de su discurso y sigue el ritmo con el dedo de los cánticos de la muchedumbre. Y estoy por decir compatriotas argentinos. He vivido algunos años, pero nunca ni siquiera imaginé un acto tan azaroso y tan increíblemente emocionante como este. Quiero comunicarle que a esta misma hora millones de cubanos estarán presenciando también este espectáculo. En nombre de nuestro pueblo, se lo agradezco infinitamente, porque de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Habíamos concebido un acto, o habían concebido, según me explicaban los estudiantes y las autoridades universitarias, una actividad en esta escuela de Derecho, un programa modesto. Comenzaría a las 7 de la noche y participarían algunos estudiantes sentados en una sala y por si acaso venían más, tenían una pantalla para que pudieran presenciar el acto. Yo podría hacer una crítica, no a ustedes, a nuestros compañeros y decir, ustedes subestimaron al pueblo argentino. Podían allí sentarse y que el pasillo se había llenado y que la escalinata se venía llenando y decían que eran 1000, que 2000, que 3000 en un momento dado.
también las emisoras de televisión hablaban y explicaban ya lo que estaba ocurriendo aquí. Y de repente me quedo mirando así un poco. Tenemos cierto hábito de calcular el número de personas que hay en una concentración. Y esto se parecía a la Plaza de la Revolución, es lo que parecía yo. Entonces, todas las comunicaciones cortadas, menos mal los aparaticos esos que tanto fastidian y tanto ruido hacen, pero en momentos como este, me refiero a los celulares, sirven para comunicarse y todo el mundo estaba aislado. Nuestro embajador, que forma parte del grupo de culpables de la subestimación, sé que ustedes lo van a defender porque tienen gran cariño por el pueblo, y entonces y entonces se comunicaba con su familia. Allá están unos niños allá. Ellos querían que este iba a ser el más pacífico de los actos, y lo es, ¿no? No se imaginaba lo que es la multitud capaz de organizarse. Pero no podía moverse. Todo el mundo estaba aislado, comunicándose solo por los celulares. No había entrada por ninguna parte. Ya se había declarado que era imposible entrar. Digo, no, yo no podía resignarme a la idea de que no podía saludar a ustedes, que circunstancias físicas, obstrucción por multitudes, no pudiera tener el honor y el orgullo de saludarlo. Se había declarado ya que era imposible. Y realmente insistía en la idea de que nada era imposible. Y que era un problema que debía resolverse, que yo no podía resignarme a la idea de quedarme allá esperando noticias. Toda mi vida he tenido el hábito de moverme, ir hacia donde haya cualquier dificultad. Y no me podía resignar a la idea de tomar ese avión a la hora en que lo tome sin venir aquí a esta universidad. Claro está que yo soy un visitante y primero que nada debo respeto a la ley, al orden. No tengo el derecho a hacer absolutamente nada que en lo más mínimo viole un reglamento o una orden. Hay que decir que realmente las autoridades cooperaron al máximo en su deseo de encontrar una solución. Nos comunicaban y nos decían, nadie se mueve de la sala. Y avanzaban un poquito en los laterales. Avanzaban un poquito en los laterales. Llega un momento que se rompe no sé qué cosa por algún lugar. Creo que vamos a tener que asumir también compartir con alguien o pagar nosotros los daños que se puedan derivar de una ventana rota, alguna brecha abierta por esta tropa patriótica y revolucionaria de Argentina. Entonces acudimos a un cuadrito joven que ustedes vieron y escucharon, y le dije, tienes que salir para allá, entra por donde puedas y habla con los que están dentro de aquella sala y explícale la situación real, objetiva, y cómo es posible, cómo fuera posible de que diéramos el acto no allá, porque había un justificado temor de que si el acto se daba allá y las pantallas por aquí, algunos que habían salido voluntarios
entonces entraran otra vez. Y había que plantear realmente la necesidad de moverse hacia acá y dar el acto en este lugar. Impacientes estuvimos esperando, lo escuchamos por doble vía, por la televisión, porque una cadena estaban transmitiendo su palabra y hasta por un teléfono, y vimos cuando él trataba de persuadirlos a los que estaban dentro de la sala a que se movieran hacia acá. Una vez más se probó la capacidad de los pueblos de comprender, de cooperar, de reaccionar, porque a los pocos minutos me dice, ya están moviéndose hacia la escalinata, pero había otro obstáculo que vencer y era las cámaras de la televisión y los micrófonos. Ahora, fíjense, no se peleen con las cámaras ahora, déjenlo para mañana, pues si no, si quiere. No, pero estoy... Ya sé, no, pero no, yo estuve escuchando, hubo realmente interés en informar lo que estaba ocurriendo. Así que yo no tengo queja. Bien, empezó, pero había que instalarla, o si no, solo ustedes se enteran de lo que se está diciendo aquí. Y no, por ejemplo, nuestro pueblo sin las cámaras, sin los medios técnicos, esto no estaría viendo lo que en este momento está viendo. Y entonces, eso era lo que tardaba 1 hora. Ustedes saben lo que es 1 hora de impaciencia. Ustedes y nosotros hemos conocido esa larga, interminable, infinita hora de impaciencia. Porque había que poner esto, y los micrófonos, y los altoparlantes, que todo estaba ajustado al acto anterior. Y la verdad que ha sido récord el tiempo en que pudieron hacerlo. Preguntábamos, eran las 8:35 y bueno, posibilidad de aquel argentino, y hay algo que me viene a la mente, un compañero cuyo herida era mortal, y él lo sabía. En aquel momento el lugar debía ser abandonado rápidamente, porque muy pronto no se sabía cuándo aparecían, milagrosamente no aparecieron los aviones durante aquel combate, porque era lo primero que aparecía a los 20, pero al parecer tuvimos la suerte de destruir las comunicaciones con algunos disparos certeros. Dispusimos de ese tiempo, pero había que atender los heridos, retirarse rápidamente. Y no se me puede olvidar, y me lo contó él, cuando un compañero que iba a morir inexorablemente, no se podía movilizar. Hay heridos más graves que usted no puede movilizar, tiene que confiar ahí, puesto que usted los ha atendido, puesto que usted ha logrado un número de prisioneros que nosotros siempre respetamos. No hubo un solo caso jamás que prisionero de un combate fuese alguna vez maltratado o ejecutado. Nosotros les entregamos incluso a veces nuestros medicamentos, que eran muy escasos. Esa política realmente nos ayudó mucho al éxito, porque usted en cualquier lucha debe ganarse el respeto del adversario. En cualquier lucha, lo vuelvo a repetir, de una forma o de otra, el comportamiento de los que defienden una buena causa debe dirigirse a ganarse el respeto del adversario. En aquella ocasión tuvimos que dejar un número de compañeros heridos que no podían evacuarse, entre ellos algunos muy graves,
Pero vaya, lo que me impactó es cuando me contó con dolor, recordando aquel momento en que sabía que no tenía salvación posible y él se había inclinado y le había dado un beso en la frente a aquel compañero que, herido allí, sabía que inexorablemente moriría. Bien, son algunas de las cosas que le menciono del Che como hombre, como ser humano extraordinario. Era además un hombre de elevada cultura, era un hombre de gran inteligencia. Ya mencioné su tesón, su voluntad. Cualquier tarea que se le asignara después del triunfo de la revolución, era capaz de aceptarla. Fue director del Banco Nacional de Cuba, donde hacía falta un revolucionario en aquel momento y en cualquier otro, desde luego. Pero acababa la revolución de triunfar y los recursos con que contaba eran muy pocos, porque las reservas se la habían robado. Los enemigos bromeaban, siempre bromean, también nosotros bromeamos, pero la broma, que tenía una intención política, se refería a que un día yo había dicho: hace falta un economista, pero entonces se habían confundido y creyeron que yo decía que hacía falta un comunista. Y por eso es que había ido el Che, pues el Che era un revolucionario, era un comunista y era un excelente economista, porque ser economista excelente depende de la idea de lo que quiera ser quien dirige un frente de la economía del país y quien dirige el frente del Banco Nacional de Cuba. Así que en su doble carácter de comunista y economista, no es porque se hubiera llevado un título, sino porque había leído mucho y observaba mucho. Che fue el promotor del trabajo voluntario en nuestro país, porque todos los domingos se iba un día a hacer un trabajo en la agricultura, otro día a probar una máquina, otro día a construir. Nos dejó la herencia de aquella práctica que con su ejemplo conquistó la simpatía o la adhesión o la práctica para millones de nuestros compatriotas. Son muchos los recuerdos que nos dejó. Y es por eso, digo, es uno de los hombres más nobles, más extraordinarios y más desinteresados que he conocido. Lo cual no tendría importancia si uno no cree que los hombres como él existen por millones y millones y millones en las masas. Los hombres que se destaquen de manera singular no podrían hacer nada si muchos millones iguales que él no tengan el embrión, no tengan la capacidad de adquirir esas cualidades. Por eso nuestra revolución se interesó tanto por luchar contra el analfabetismo, por desarrollar la educación. Si antes decía que las ideas eran más poderosas que las armas, la educación es el instrumento por excelencia para que ese ser vivo que es el hombre, regido poderosamente por instintos o leyes naturales,
que evolucionó a través, como lo demostró Darwin, y hoy no lo niega nadie. Me refiero a la teoría de la evolución, y decía que nadie lo negaba, porque recuerdo el momento en que el Papa Juan XXIII declaró que la teoría de la evolución no era inconciliable con la doctrina de la creación. Y realmente experimento un gran aprecio por acciones como esa, porque cesó de haber una contradicción entre una teoría científica y una creencia religiosa. Pero ese hombre puede ser como un animalito en la selva, si lo ponen allí en la selva. Tiene inteligencia. Se saben los gramos que hay en una cabeza humana. Y se sabe incluso que es el único ser viviente cuyo cerebro continúa creciendo 2 años y medio después de nacido. Ustedes lo saben, los estudiantes universitarios deben haberlo leído. Eso tiene una influencia tremenda en el desarrollo de la inteligencia. Niño que no se alimente con todos los elementos adecuados hasta cumplir los 2 años y medio, llega a los 6 años al preescolar o la escuela con la inteligencia disminuida con relación a los niños que se alimentan de una manera adecuada. Y debo decir que una de las cosas más necesarias si queremos igualdad es al menos el derecho a llegar a los 6 años con la capacidad de inteligencia con que nazca un niño. Y sabemos que aquellos, y que en el mundo se cuentan por cientos de millones, que no se alimentan adecuadamente en esas edades, llegan a la edad escolar. Si hubiera escuela, si hubiera maestros capaces de enseñarlos, porque ocurre en que puede alimentarse adecuadamente en esa etapa y después no tenga ni escuela ni maestro.